un esófago inflamado nada más puede también sangrar, sin necesidad de que haya úlceras, pero en cualquier caso puede haber un sangrado y vamos a tener la hemorragia. Una lesión de la mucosa, ya sea una esofagitis o una úlcera, va a cicatrizar, como cualquier lesión que uno se hace en la piel, se corta, cicatriza, ¿no es cierto? Entonces, en un órgano hueco, como es el esófago, puede cicatrizar de manera irregular, ¿no? Puede retraerse la cicatriz, formarse una fibrosis que retraiga y obstruya la luz del esófago. Entonces vamos a tener una estenosis esofágica, ¿no? Como consecuencia de la reparación del proceso inflamatorio. Y finalmente el esófago de Barrett, ya saben, ¿no? Que es una lesión premaligna y que puede evolucionar a un adenocarcinoma. Hasta aquí tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Hemos hecho la anamnesis, hemos examinado al paciente, tenemos el diagnóstico. Incluso hemos realizado los estudios complementarios, una endoscopía, un esófago de bario, etcétera, ¿no? Entonces se tiene ahora que implementar un tratamiento, ¿no? Tratamiento de la patología. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en el caso de una esofagitis? Primero, aliviar los síntomas, ¿no es cierto? La pirosis, el dolor, la disfagia. Entonces, aliviar los síntomas. El segundo objetivo es curar el proceso inflamatorio, ¿no? Lograr la cura de la esofagitis. Y finalmente, evitar las complicaciones cuando se puede, ¿no? Y cuando ya está avanzando, obviamente, tenemos que tratar las complicaciones. Entonces, hay el tratamiento, tenemos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico también, incluso tratamiento quirúrgico, ¿no? Entre las medidas no farmacológicas tenemos esto que es importante, las modificaciones del estilo de vida, ¿no? Entonces, hemos dicho en el reflujo gastroesofágico hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que esto se acentúe o persista. Y en tal sentido hay algunos alimentos que contienen sustancias que producen relajación del esfínter esofágico inferior y por lo tanto promueven el reflujo. Entonces habrá que evitar algún tipo de alimentos, ¿no? Que empeoran el reflujo gastroesofágico. Entonces evitar alimentos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior. Todo lo que son las grasas, alimentos grasosos, el alcohol, menta, pimienta, tomate, tal vez, dice, ¿no? Café y té. Estos alimentos relajan el esfínter esofágico inferior, entonces se incrementa el reflujo, sobre todo en las noches, ¿no? Entonces el paciente está prohibido de consumir estos alimentos en cualquier momento, pero mucho peor en la noche, que es cuando aumenta el reflujo. El chocolate también, ¿no? También es ahí. Entonces y el paciente conoce, ¿no es cierto? Sabe qué alimentos le sientan mal, le sientan peor. Entonces hay que evitar ese tipo de alimentos. Los ácidos, cualquier tipo de ácidos también producen mayor acidez y obviamente mayor inflamación. Conductas que lleven al mínimo el reflujo y la pirosis, ¿no? Elevar la cabecera, hemos dicho en la noche principalmente, por la posición, el aumento de la presión intraabdominal, aumenta el reflujo. Entonces hay que elevar la cabecera de la cama, pero desde arriba hay que colocar unos ladrillos en las patas de la cabecera para que toda la cama esté elevada. No sirve elevar solo la almohada, no ejerce ninguna acción. Tiene que ser toda la cama que esté elevada. Unos 20, 30 centímetros hay que elevar las patas, ¿no? de la cabecera. Entonces con eso va a mejorar la posición y se va a evitar el dolor.
paciente, su última comida, la cena, tiene que ser temprano, ¿no? 6 de la tarde, 7 máximo. Y no debe acostarse inmediatamente de comer, ¿no? Por lo menos una caminata, o 1 hora, unas 2 horas después recién de haber dado una caminata, podrá acostarse, ¿no? Porque si come y se echa inmediatamente, el reflujo va a ser grave. Los pacientes con sobrepeso, entonces disminuir de peso, hemos dicho, ¿no? El volumen abdominal, ahí aumenta la presión intraabdominal y aumenta el reflujo. Entonces bajar de peso también, eso también es muy importante. La ropa, evitar ropas que estén apretas, que aumenten la presión intraabdominal, también, ¿no es cierto? La vestimenta en algunos casos habrá que recomendar. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, entonces vean ustedes, hay un grupo de fármacos que son los antisecretorios, ¿no es cierto? Los que inhiben la secreción de ácido. No impiden el reflujo, pero como disminuye la cantidad de ácido, mejora la sintomatología. Entonces, entre ellos tenemos los bloqueadores H2. Ejemplo, a ver, de bloqueadores H2. ¿Cuáles son los bloqueadores H2? A ver, unos 2 ejemplos brevemente. Son ampliamente utilizados, ¿no? La ranitidina, ¿no es cierto? La ranitidina, la famotidina, la nisatidina, la simetidina de los primeros que se utilizan. Entonces, en casos leves se prefiere esto, ¿no? Los bloqueadores H2. Luego tenemos los inhibidores de la bomba de protones. ¿Ya? Ejemplo de inhibidor de la bomba de protones. El omeprazol es el más conocido, ¿no es cierto? Sí. Y hay una serie. Son más potentes, ¿no? Suprimen completamente la secreción ácida de manera irreversible. Entonces son potentes inhibidores de la secreción de ácido. Entonces se sirven para los casos más rebeldes, más complicados, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos los bloqueadores H2, los inhibidores de la bomba de protones. Y aquí tienen a la derecha las dosis, ¿no? Para que puedan repasar. Entonces, de acuerdo a la gravedad, ¿no es cierto? Vean ustedes, los grados 1 y 2, que son más leves, están indicando los antagonistas H2. Ya los grados 3 y 4, que son más graves, entonces, inhibidores de la bomba de protones, y los procinéticos. Vean, metoclopramida, domperidona, ciprida. ¿Qué hacen los procinéticos? Aumentan el tono del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Aumentan el tono, evitando el reflujo. Promueven el peristaltismo del estómago, vacían más rápidamente el contenido del estómago y relajan el píloro. Entonces hacen que se vacíe más rápido el estómago, ¿no? Y que al aumentar el tono del esfínter esofágico inferior disminuye el reflujo gastroesofágico. Son los procinéticos, ¿no? Están indicados. Una media hora antes de los alimentos habría que dar los procinéticos, ¿no? Para que cuando uno coma ya estén haciendo efecto y se vacíe más rápidamente la comida. En cambio, los H2 se puede dar 2 veces al día o una sola dosis en la noche. Y los IBPs o inhibidores de la bomba de protones se dan en la mañana. Y si no hay mejora con el tratamiento médico, entonces está el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, claro, una complicatura de dicen que ustedes ya han debido ver en cirugía o que van a ver en cirugía, ¿no? Entonces, es
esofágico, las complicaciones que ya hemos mencionado, ¿no? Del esofagitis. La complicación más grave es el esófago de Barrett, ¿no? Esa es la complicación. La transformación en cáncer del esófago de Barrett, vean, es decir, 0.5% por año. O sea, 0.5% de pacientes por año que tienen esófago de Barrett se transforma en cáncer. Entonces, estos pacientes hay que hacerles seguimiento, ¿no? Una endoscopía cada año para ver cómo está evolucionando. Si se mantiene estable, no hay evolución, pues no hay nada que hacer. Pero si ya va cambiando el esófago de Barrett, entonces se hace biopsia y se va evaluando si hay metaplasia o si hay una displasia ya, ¿no? Entonces, cada año hay que ir haciendo el seguimiento con la endoscopia. Bien, esa es la esofagitis más frecuente, ¿no? Por el flujo gastroesofágico. Pero hay otras causas que producen inflamación del esófago. Y vamos a hablar principalmente de las esofagitis infecciosas, que no son muy frecuentes, ¿ya? Pero el esófago puede infectarse con virus, con bacterias, con hongos, con parásitos. Se puede infectar cuando hay ciertas condiciones para la infección, principalmente inmunodeficiencia, ¿cierto? Cualquier proceso de inmunodeficiencia puede propiciar que el esófago se infecte también. Normalmente es difícil, ¿no? Porque tiene varios mecanismos de defensa el esófago, ¿cierto? Entonces vamos a ver, vean, esofagitis vírica. Diversos virus pueden provocar esofagitis. Entre ellos, vean, el virus del herpes, tipo 1 o tipo 2, puede provocar una esofagitis. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones clínicas, vean, es dolor intenso de tórax. Todos han tenido alguna vez un herpes simple, ¿no es cierto? Duele y arde, ¿no? Es una lesión pequeñita. El herpes zóster es una lesión muy dolorosa, ¿no es cierto? Entonces puede afectar al esófago y produce mucho dolor, produce dolor intenso, entonces produce odinofagia y disfagia. ¿Ya? Dolor torácico, odinofagia y disfagia. Es lo que produce. ¿Ya? El inicio generalmente brusco. Puede acompañarse de sangrado, el esófago se vuelve friable, puede sangrar, puede haber una hemorragia digestiva, puede acompañarse de vesículas en la nariz y en los labios. Y si uno ve la orofaringe, se ven las lesiones ahí, las vesículas, ¿no? Entonces el diagnóstico no es tan complicado, ¿no? Se puede ver clínicamente, ¿ya? En casos graves puede fiscalizarse o puede perforarse el esófago. Son casos graves, ¿no? A veces es necesario realizar una biopsia, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Como todo proceso viral, vean, puede autolimitarse, sobre todo si es leve, ¿no? Pero como decimos, es un cuadro que afecta a pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con SIDA, generalmente hacen este tipo de lesiones, o ancianos o alcohólicos, ¿no? También. Entonces, hay tratamiento para el virus del herpes, ¿no es cierto? Entonces, es uno de los pocos virus que tiene un tratamiento específico, es aciclovir, no está indicado la aciclovir. Vean ustedes, 14 a 21 días. Si no puede deglutir el paciente, entonces utiliza la vía endovenosa, ¿no? Cuando hay resistencia a la aciclovir, el foscarnet es otro antiviral que se puede utilizar también. Ahí están los casos, ¿ya? Entonces vean ustedes las lesiones, ¿no? En una esofagitis, por
Luego, otro germen oportunista, un hongo oportunista es la cándida, ¿no es cierto? Entonces tenemos una esofagitis por cándida también. Candida albicans es la más frecuente, el más frecuente hongo como germen oportunista. ¿Ya? El paciente también va a referir odinofagia, disfagia. Y a la inspección, ¿qué es lo que vamos a ver? Placas blanquecinas, ¿no? Placas blanquecinas, friables, que al desprenderse pueden producir sangrado de la mucosa. Entonces son características también las lesiones de la cándida, ¿no? Entonces en este caso se dan antimicóticos, ¿no? Como el fluconazol. Ustedes ahí tienen las dosis durante 7 días. En caso de resistencia al fluconazol y flaconazol. Casos graves que comprometen el estado general, alfapenicina D. Para casos leves, solo oral, bueno, la cistatina, ¿no? Por vía oral, en casos leves. Entonces vean, ahí están, ¿no? Unas placas blanquecinas, son características, ¿no? La cándida. Luego tenemos el citomegalovirus, ¿ya? Pacientes con inmunodepresión, pacientes que reciben, pacientes trasplantados de riñón generalmente, ¿no? Toman inmunosupresores para evitar el rechazo, ¿no es cierto? Entonces el paciente está inmunosuprimido. Vean que pueden sufrir de una infección por citomegalovirus. No solo del esófago, ¿no? De cualquier otro órgano, pero en este caso estamos hablando del esófago. A la endoscopía se observan úlceras serpiginosas, generalmente en la parte distal del esófago. Serpiginosa quiere decir así, ¿no? Entonces es necesaria la biopsia para hacer el diagnóstico. Y tenemos para el tratamiento del ganciclovir, el valganciclovir, que son más actuales que la ciclovir, ¿no? De la misma familia. Luego el virus de la inmunodeficiencia humana también puede producir en su primera etapa una esofagitis. Luego tenemos las esofagitis bacterianas. Generalmente estreptococos o lactobacilos, también en pacientes inmunocomprometidos. Otros gérmenes que pueden afectar, vean, el Clostridium, el Pneumocystis carini, hasta el Mycobacterium tuberculosis también puede provocar esofagitis. Entonces, pacientes con SIDA, ¿no? Entonces, el tratamiento específico para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es necesario hacer un cultivo o una biopsia para hacer el diagnóstico de estos diferentes problemas. Bien, y para mencionar que hay otros tipos de esofagitis, aparte de reflujo, aparte de las esofagitis infecciosas, hay unos tipos específicos de esofagitis. Vean la esofagitis eosinofílica. Su nombre nos tiene un cambio, ¿no? Hay un infiltrado, la inflamación es producida por un infiltrado de eosinófilos a nivel de la mucosa, de la submucosa del esófago. Una infiltración por eosinófilos. Es rara. El diagnóstico en base a los síntomas, que los síntomas son inespecíficos, ¿no? Va a tener odinofagia, disfagia generalmente, a veces, alguna vez dolor torácico, pero los síntomas son inespecíficos como de cualquier otra esofagitis, ¿no? La biopsia es la que va a hacer el diagnóstico. Cuando hace una endoscopia va a haber una mucosa engrosada, inflamada, ¿no? Entonces ahí hace la biopsia y se va a encontrar con que el infiltrado es por eosinófilos. Vean ustedes por qué se produce. Generalmente es en niños esto, ¿ya?
que es un trastorno alérgico, produce sensibilización contra antígenos en individuos susceptibles. Algún tipo de alimento por la deglución produce una alergia que va ocasionando esta reacción, esta infiltración a nivel del esófago. Que puede ser solamente el esófago o en algunos casos puede abarcar todo el tubo digestivo, incluso estómago, intestino delgado. Hay una enteritis eosinofílica también, hay una gastritis eosinofílica también. A veces localizada solo en el esófago o a veces es más difusa en todo el tubo digestivo. Entonces vean, disfagia, detención alimentaria, antecedentes de atopía. Endoscopía, entonces se va a encontrar algunas características, anillos encefálicos, subcorneales, el sudar. Entre las complicaciones, retención alimentaria, porque la mucosa infiltrada es gruesa, ¿no? Y obstruye prácticamente la luz del esófago, y puede haber retención de alimentos ahí, o hasta se puede perforar. El tratamiento, si se identifica más o menos qué alimentos son los que producen esta reacción alérgica, entonces hay que suprimirlos, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones para evitar que el ácido inflame más el esófago. Y el tratamiento específico son glucocorticoides y antialérgicos, ¿no? Los glucocorticoides pueden ser sistémicos o tópicos. Montelukast también es un inmunosupresor, ¿no? Inmunomoduladores. En algunos casos, cuando haya estenosis, presencia de anillos, entonces dilataciones del esófago. Entonces, una forma específica, ¿no?, de esófago. Y otros tipos de esofagitis, vean la esofagitis por radiación. Generalmente pacientes que sufren de algún tipo de cáncer que son irradiados con radioterapia, cáncer de cuello, cáncer de estómago, etc. Siempre la radiación no es bien concentrada en el órgano, entonces puede afectar a órganos vecinos, ¿no es cierto?, entre ellos el esófago. Entonces puede provocarse una esofagitis por radiación. Entonces va a depender de la localización del cáncer, de la dosis de radiación que recibe, ¿no? Igual ven los síntomas los mismos, disfagia o minofagia. Mucosa esofágica inflamatoria, ¿no? Eritematosa, edematosa, criado, etc. Y esto como complicación posteriormente puede desencadenar una fibrosis, ¿no?, una estenosis del esófago. Como cualquier mucosa, como cualquier otra causa de inflamación de la mucosa, al repararse, produce una fibrosis y puede estenosarse el esófago, ¿no? Bien, ahí el tratamiento es prácticamente quirúrgico, ¿no?, o con dilatación. La esofagitis cáustica o corrosiva. Personas que por intento de suicidio, por ejemplo, se toman alcalinos, se toman ácidos, ¿no? Entonces eso lesiona directamente la mucosa del esófago, ¿no? Entonces produce una inflamación grave, incluso la perforación del esófago. Y cuando cicatriza esto, se produce una estenosis a veces de todo el esófago, ¿no? Es casi incompatible con la vida cuando ocurre eso. A veces accidentalmente ocurre, ¿no?, pero la mayor parte de las veces por intento de suicidio. La esofagitis por píldora no es tan rara, ya hablábamos de esto, ¿no es cierto? Al deglutir píldoras a veces uno siente que se le queda atragantada la píldora en el esófago, ¿no? Ocurre, algunas veces solo la sensación, pero otras veces se queda la píldora, la tablet.
Generalmente decíamos en los pacientes ancianos, ¿no? Que están en mal estado general, uno le da las tabletitas echadas en la cama y apenas de gluten con un poquito de agua y se queda la tableta en el esófago. Entonces eso puede ocasionar una inflamación del esófago o a veces incluso hasta perforación del esófago, ¿ya? Entonces hábitos inadecuados en la ingestión de píldoras, ¿ya? Entonces a los pacientes, sobre todo ancianos, siempre hay que sentar, que tomen sus píldoras sentados y con bastante agua, ¿ya? Para prevenir esto, ¿no es cierto? Cuando ocurre esto, que produce dolor torácico y orinofagia, ¿no? A veces queda lesionada la mucosa del esófago por el tránsito de la tableta, ¿no? Entonces queda una lesión así longitudinal. Eso obviamente se va a reparar, ¿no es cierto? En unos pocos días. Pero se puede dar bloqueantes H2 para evitar el reflujo y para que cicatrice más rápido, ¿ya? Cualquier tableta puede ocasionar algo. Bien. Eso es otro tipo de esofagitis. La esclerodermia, hemos dicho, una lesión, una enfermedad de la piel, pero puede afectar al esófago. Afecta todo el tubo digestivo. Y algunas enfermedades mucocutáneas o generales, reacciones como el síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, cosas así, ¿no? Que afectan toda la mucosa oral y también el esófago. Entonces, varias otras enfermedades pueden repercutir a nivel del esófago. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esos trastornos estructurales, ya dijimos, no los vamos a ver, corresponden al área de cirugía, ¿no? Las hernias, anillos y membranas, los divertículos. Entonces no vamos a verlos nosotros. De todos modos, ustedes tienen que tenerlos en mente, ¿no? Tienen que tenerlos en mente para hacer diagnósticos diferenciados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya vamos a ver